Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Hay batallas que no se ven, pero que se sienten, y que en cada amanecer gris, muchas veces no como queremos, pero que constantemente necesitamos superar y salir hacia adelante. Luchamos con un enemigo silente, un enemigo que tiene nombre, un enemigo que le llamamos depresión, que le llamamos ansiedad, un enemigo que puede destruir y que muchas veces te puede costar hasta la vida. Hoy, en el episodio de Mujeres Empoderadas en su Palabra, Mirna Méndez nos cuenta cómo ella pudo superar y más bien cómo pudo aprender a vivir con este enemigo que no perdona. Acompáñame a ver este episodio y por favor, me he dado cuenta que la mayoría de personas que ven nuestros episodios no se suscriben. Suscríbete a nuestro canal para que puedas impulsar a que el algoritmo de YouTube nos pueda permitir llegar y alcanzar a muchas personas más. Quédate para que descubramos cómo Mirna lo hizo. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identifica. Bienvenida, Mirna, a este episodio de Mujeres Empoderadas en su Palabra. ¿Cómo te sientes, Mirna? Gracias, mi linda. Bueno, estoy agradecida de verdad porque me hayas tomado en cuenta y espero que esta conversación que vamos a tener sirva de mucho para algunas personas. Sí, es así, Mirna. Créeme que yo sé que tu historia, al igual que como ha tocado, porque estuvimos conversando detrás de cámara, cómo Dios ha impactado tu vida y todo lo que has podido superar, sé que si me impactó a mí, va a tocar la vida de muchas mujeres que nos están escuchando en estos momentos. Así que para que conozcan, como les digo, una empoderada más en cada uno de nuestros episodios, vamos a ver cómo Mirna puede definir en pocas palabras su trayectoria, su vida. Cuéntame acerca de Mirna un poquito. Bueno, siempre se me ha hecho difícil describirme cuando en muchas ocasiones uno a veces hace un curso, en una reunión, casi siempre viene esa pregunta y para mí es súper engorrosa, porque no sé, me cuesta describirme, pues. Yo podría decir que soy una mujer resiliente, porque ha pasado por muchas cosas y sin embargo he permanecido en mi esencia, que ha sido lo más importante para mí, ha sido el motor de mi vida y de todas las cosas que yo hago actualmente. Es mantenerme nítida por dentro y por fuera con la esencia que Dios me dio. O sea, con esa esencia que le da a cada uno de nosotros y mantenerse a pesar de todas las adversidades que podemos tener en nuestra vida, en nuestro camino, que siempre vamos a tener, todo el mundo los tiene. Mantenernos intactos es sumamente difícil. Por eso digo que he sido resiliente en ese sentido, pues. No, y realmente, como tú dices, parte de esa resiliencia se desarrolló por medio de ciertos desafíos. Entonces, sí, sé de un enemigo silente que te siguió por muchos años en tu vida. Uh-huh. Cuéntame acerca de ese y el nombre directamente de ese enemigo, porque estoy hablando de manera general, ¿verdad? Cuéntame acerca de cómo tu vida fue impactada en cierto punto por la depresión en específico. Sí, bueno, yo pasé parte de mi infancia y parte de la juventud con depresión. Es increíble, pero eso existe. No es algo que uno diga, oye, estoy triste y no me provoca hacer nada. No, la depresión va más allá de eso. La depresión es un mundo oscuro. Es muy difícil, la verdad, salir de eso, pero yo logré salir. Gloria a Dios. Recuerdo, sí, gracias a Dios, que siempre ha estado conmigo. Podría decir una fecha, 28 años más o menos. Yo pienso que ya a los 28 años ya yo me liberé de eso. ¿Y cómo fue antes de tú decir, bueno, yo me liberé de eso?
¿cómo Mirna cae en depresión? O sea, ¿qué factores influyen para que Mirna llegue a la depresión? Bueno, primeramente, como a muchos, a veces no reconocemos la depresión. Yo no la reconocí en ese tiempo. Yo era una niña solitaria, me gustaba jugar sola. Y no significa que porque seas solitario o te guste jugar solo tienes depresión, no. Sino que son muchos factores pues, que conllevan a una conclusión. En ese sentido, yo pues estaba triste, yo no quería salir. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años, a lo mejor eso afectó también, ¿verdad? Cuando muere mi padre, pues cambian muchas cosas, cambia mi vida, la vida de mi familia, mis hermanas, nos separamos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 5 hermanos. Son 5 hermanos. Nos separamos porque unos pasamos a vivir con mi mamá y otros pasamos a vivir con mi otra mamá, que fue la esposa de mi papá, que también fue una madre para nosotros. Los menores pasamos a vivir con mi mamá. Y todo ese cambio, esa separación, pues afectaron muchas cosas, pienso también, mucho, oye, es difícil hablar de esto porque es la primera vez que lo hago, pero yo pienso que cuando uno habla de las cosas también es una cierta forma de terapia. Claro. Inclusive cuando lo hablas con una amiga, cuando te abres, ¿sabes? También es una forma de terapia. Fue muy difícil cuando pequeña porque, claro, cuando estás niño no sabes qué te pasa. Inclusive claro. Cuando estaba adolescente yo no sabía qué me pasaba. Ni mi familia tampoco, pienso. Ellos no sabían cómo manejar la situación. Pasaron muchas cosas con mi madre. No fue un trato que yo pienso que debería ser lo correcto, ¿verdad? Para un niño, la psiquis infantil se daña mucho con ciertas palabras, ciertos tratos, y es abuso, ¿sí? De cierta forma sufrí abuso de parte de ella, ¿verdad? En ese sentido, un abuso psicológico y un abuso de otro tipo, que me cuesta decirlo porque es algo así como fuerte, ¿no? Como de la indiferencia de mi mamá, que se supone debe ser la persona más protectora de tu vida cuando estás en esa edad. Yo creo que es eso, que fue lo que más me marcó. Y fue lo que yo fui trabajando. A raíz de eso, cuando yo me revisé a mí misma, porque uno tiene que revisarse y preguntarse a uno mismo, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde viene esta herida? Exacto. Hay que hurgar el origen para poder trabajarla después. Totalmente. Y buscar las herramientas. No, yo en ese momento no sabía, como digo, fue un aprendizaje que tuve durante toda mi vida, que me llevó a ser la Mirna que soy ahora, que realmente era una Mirna que yo tenía siempre, que fue mi esencia, ¿verdad? Claro, claro. Y ahora estoy libre de todo eso, de todas esas tristezas, gracias a Dios, y ahora simplemente la Mirna que estaba dentro floreció. Amén. Eso es todo. Sí, y eso es lo que proyectas realmente. Cuando te conocí y pues digamos, ver a Mirna ahora, ese producto ya, yo digo, en proceso de terminación para la gloria de Dios. Un poquito más pulida. Y un poquito más pulida. Se lavaron los ojos, tan bella, sí. Y saber que pasaste por procesos de autoestima, que me cuentas que la persona que más se supone que estaba ahí para apoyarte, para protegerte cuando niño, que es una madre, que esa es la figura que nosotros tenemos como comparado con el amor de Dios. Entonces, en tu caso, me contabas detrás de cámara que fue la persona que más llegó a herirte. Tienes toda la razón. Exacto. Simplemente acuérdate que estamos aquí, Dios nos pone en este mundo y es para unos con otros ser, yo digo, una base de instrumento para transformar. O sea, servimos de instrumento para agregar o muchas veces restarnos valor. A veces pasa. No siempre todo el que nos rodea va a venir para hacernos caras lindas, para decirnos cosas preciosas. Pero muchas veces esas cosas negativas que nos dicen nos impulsan, nos obligan a sacar eso
que no sabíamos que teníamos dentro, que Dios lo puso, pero que producto de todo eso que nos sucede, que son cosas duras, entonces nos crea ese impulso para salir de ese entorno feo. Y pues me hablabas en torno a tu madre, que escuchabas palabras de parte de ella que eran tan denigrantes, que eran como tipo bullying, para decirlo claro. Cuéntame cuáles eran una de esas palabras así como que más te dolían, pues. Ay, bueno, que era bruta, tonta, estúpida. Suena fuerte, y siempre era como, yo pienso que ahorita que tú tocas el punto de que nosotros tenemos que vivir cosas, ¿verdad? Para ser las personas que somos nosotros ahorita. Yo agradezco todo lo que he vivido y todo lo que pasé, porque así aprendí. Sí, claro. En la casa era sálvese quien pueda, pues. Y no la culpo a mi mamá, ya yo superé esa etapa, ¿no? Porque pienso que ella no lo hizo con toda la intención, sino que fue lo que ella me pudo dar. No sé cómo fue su niñez también. Entonces, ya claro, eso es algo más maduro que yo en ese entonces no lo sabía y sí guardaba rencor y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Sabes? ¿Por qué dejaste que me pasara esto? Y duele, pues. Pero en el proceso de esa sanación que yo hice con herramientas que pude adquirir durante muchas cosas que hice. Y cuando tú dices, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Qué sería a eso que le dices, ¿por qué me dejaste que me sucediera? Uh-huh. ¿Qué fue por lo menos algo de esa cosa que tú dices? Bueno, es algo con lo que se me hace difícil conversar, ¿verdad? No porque no lo haya superado, porque es algo superado, pues, pero no sé, siempre tuve eso como en una gavetita, como yo te dije, que yo tengo varias gavetitas aquí en mi cabeza, en mi cerebro, que es TDAH, por cierto, y por eso también pasé muchas cosas en la escuela, que iba muy mal en los estudios y todo eso. Todo ese proceso hizo que yo me deprimiera más, que no sabía que era depresión en ese momento, y que mi mamá me tratara como me trataba. ¿Ves? Entonces, era que ella no entendía realmente. Sí, porque en ese tiempo no existía esos diagnósticos tempranos, o mira, tu niño puede ser que tenga algo, vamos a llevarlo a un psicólogo, a un psicoterapeuta o a un especialista. Pero en tu caso no era hiperactividad. ¿Cómo se manifestaba ese TDAH? Sí, era hiperactividad con déficit de atención, pero yo no le llamo déficit, sino es una atención multifocal, porque el problema a veces del TDAH es que te enfocas en muchas cosas al mismo tiempo, pero es el cerebro, no es porque tú quieras enfocarte así. Entonces, con cualquier cosa yo me enfocaba, y si estaba en un salón de clases, por ejemplo, y entonces pasaba alguien, abrían la puerta, estaba pendiente del que estaba aquí al lado, el que estaba hablando aquí, la pantalla, esta que trajo la colita, el otro que se le cayó el lápiz, todo esto aquí en mi cabeza. Y resulta que ya después yo no me enfocaba en nada, porque me enfocaba en todo y menos en lo que me tenía que enfocar, que eran los estudios, por ejemplo. Eso lo entendí yo después. Claro. Porque en ese momento yo no sabía qué me pasaba. Y yo me sentía así como ella me decía, que yo era bruta. Para ese entonces era como que lo que resonaba en tu cerebro. Sí, que yo era estúpida y todo eso. Entonces, lo que yo te digo con respecto, que bueno, la pregunta que tú me hiciste, es que me estoy yendo por las ramas, sin querer, es sobre el abuso infantil. Cuando de repente llegaba alguien a la casa o ella me llevaba de visita a otro sitio, ella no estaba pendiente de que si alguien estaba allí para hacerme algo, para tocarme indebidamente, y no le importaba. Inclusive yo a los 11 años le dije, porque ya pequeña no sabía cómo manejarlo, pues yo más bien me asustaba, y además que ella lo regañaba a uno por todo. Entonces, y yo,
o simplemente desestimaba lo que uno le decía. Ay, chicas, esas son tonterías tuyas, ¿ves? Entonces uno se limitaba. Yo, por ejemplo, me limitaba y yo no decía nada para no salir regañada. Pues. Claro, pues. Entonces, en una oportunidad se lo dije, mira, esta persona que tú trajiste a la casa, o sea, me tocó. Y ella lo negó, me dijo, lo que yo pensaba que iba a decir. Esos son inventos tuyos. Entonces, wow, qué delicado. Y por eso es que, bueno, yo aprendí muchas cosas también en la parte maternal, de siempre cuidar a los hijos, de ver, o sea, estar pendiente de lo que le dices, de todo lo que es eso, lenguaje. Ese fue entonces, Mirna, prácticamente el detonante de que según tú ibas y te refugiabas en tu mamá, pensando que ella quizás iba a ser ese digamos, esa protección o que iba a defenderte frente a todos esos abusos que vivías, ella al contrario desestimaba, diciendo y negando a que era parte de la realidad, sino que no, eso es mentira, eso simplemente te lo inventaste tú. Entonces eso, digamos que ocasionó como fue causando en ti como esa fluctuación, ese caramba, ¿para qué voy y se lo cuento a mi mamá si al final de cuentas ella no me va a creer? Y posiblemente por eso me decías detrás de cámara que te fuiste cerrando en ti, que en vez de abrirte a los demás, fuiste guardando hasta el punto de que te vas desarrollando con un TDAH que tú tampoco sabías en ese momento que tenías TDAH, tu mamá no lo entendía, y también abuso infantil, para sumar. ¿Cómo entonces y en qué momento puntual es que Mirna llega a darse cuenta de que está en la depresión? De que, caramba, esto no es normal. Sí. ¿Qué cosas te pasaban? Bueno, en mi adolescencia todavía yo recuerdo que yo dejé de ir en un momento a la escuela, en bachillerato, high school le llaman acá, por decisión propia. O sea, yo le dije una vez a mi mamá, ay no, me duele la cabeza, no quiero ir. Y otro día otra vez le dije, pero como mi mamá estaba ocupada porque ella trabajaba, ¿verdad? Ella después como que se le pasaba y dice, ay, esta no fue, y no fue a la escuela, y así pasaron los días. Hasta que ella me dijo, bueno, ¿y tú no vas a ir nunca a la escuela? Y yo me quedé encerrada en mi habitación. Lo que salía era al baño y a comer, pero ni siquiera quería ver la luz del día. Dios, no la quería ver. Y lloraba. Estamos hablando en plena adolescencia. Sí, en plena adolescencia, a los 16 años, 17. Y porque claro, me iba muy mal en la escuela. En la escuela yo tuve maestros maravillosos que ellos ni se imaginan que yo tenía depresión y todas las cosas que yo pasaba en la casa, porque había situación de violencia también, no conmigo, sino una violencia que yo vi con mi mamá y su pareja, pues. Fue una cosa de verdad que a veces pasa que los maestros no sabemos, que ahorita yo soy asistente, ¿verdad? Porque yo estudié educación preescolar. Los maestros no sabemos qué pasan los niños en sus casas, que cuando vienen las vacaciones, pues, el niño no quiere ir a la casa, prefiere estar en la escuela. Eso o sea, me quedó, de verdad, eso me dejó marcada y me pongo muy sentimental cuando es las vacaciones y los niños, cualquiera de esos que dice no quiero ir a la casa, y entonces me toca. A lo mejor no es que esté pasando algo, simplemente se entretiene más en la escuela. Sí. Pero es así, pues. Entonces, o sea, que en medio de ese entorno, digamos, no sano que tenías a nivel familiar, encontrabas en la escuela esa augura, ese apoyo en los maestros. Ay, la verdad. Y ellos ni sabían, pues, ni se imaginaban que yo tenía esa tristeza perenne en mi vida, en mi interior y en mi corazón. Y aún tenías ese simplemente apoyo. A lo mejor me veían que era tímida o algo así. Pero... Y aún tenías ese apoyo con los maestros. ¿Decidiste dejar la escuela? Sí, a pesar de eso, porque me iba mal académicamente, por eso mismo, el multifoco que tenía, que no me dejaba, la cabeza me
pues, era un enredo, me agotaba, me daba ansiedad de no saber por qué, no es que no retenía, no sabía qué me pasaba, pues. Entonces, yo, como te digo, bueno, me iba muy mal en la escuela y repetí todos los años, increíble. O sea, yo lo digo y yo digo, wow, cualquiera dice, y por eso es que cuando mi mamá me dice que yo era bruta, que yo era estúpida y todo eso, yo me lo creía, porque yo decía, ay, verdad, porque mira, porque me pasó esto, es que no sé, no me logro enfocar, ¿qué Claro. pasa? Que no. Entonces, Es que era traumático sí, traumático. para un niño repetir Ah, cada año sí, escolar sí. y entonces encima de que quizás tú buscando un porqué, se sumaba la desaprobación de tu mamá, alimentaba ese miedo o esa angustia en ti de Sí, decir, es que mi mamá tiene razón, realmente sí, no soy capaz. O total, sea, sí, la alimentaba eso, sí, totalmente. Entonces, y como era, bueno, yo no sabía nada de lo que me estaba pasando, pues. Yo lo aprendí fue después, cuando tuve a mi hija, que también es TDAH, la mayor, con la doctora que la atendió y ella también me diagnosticó a mí y me dijo, bueno, y entonces entendí muchas cosas. antes de irnos para allá, Ajá. para tan Ay, adelante sí, de que tu me historia. perdí la escuela, Exacto. porque a pesar de que tenía profesores maravillosos, yo decidí, porque la depresión me arropaba. Ese desamor que yo sentía, que yo vivía en ese momento, yo quería expresarme porque la esencia mía es lo que yo dije al principio de esta entrevista. La esencia mía es así, es amorosa, es un ser amoroso, que le gusta abrazar, que le gusta que la gente esté feliz y todo eso. Esa esencia era opacada porque habían personas allí, compañeras, que no les gustaba mi manera de como de expresar Claro. ese cariño. Entonces de abrazar y todo eso. Y más bien me hacían como bullying. Y me quitaban la silla y viene quítale la silla para que no se siente, y me daban con la carpeta por la cabeza, como que, ay, ¿qué te pasa? O sea, y me arrimaban así para un lado y así me hacían, pues. Yo no digo todas, pero el entorno donde yo tenía, que Claro que sí. yo recuerdo con la profesora de historia, me pasó algo con una de esas niñas. Yo generalmente no soy violenta, no me gusta golpear ni guindarme a pelear ni nada de eso, pero ya me tenía hasta aquí. Mira, yo me acuerdo de eso, ya me tenía hasta aquí. La muchachita me fastidiaba, era otra, eran dos. Me fastidiaba y como yo soy así pacífica y todo eso, y además que estaba en ese proceso depresivo, y aproveché que estábamos en la fila, la maestra estaba allí y le di un puño por el estómago. Oh, bendito. Y ella se quedó así, la maestra. Me dice, no. Y la maestra me dice, ¿qué pasó, Mirna? Como me ven tan tranquila, yo digo, no, es que ya estoy cansada de que todo el tiempo se meten conmigo. Yes. Y entonces, wow, hasta ahí. Fue un punto como que dijiste. La verdad que hasta ahí. En ese momento, pero ese golpe me afectó. Porque sentí como que había hecho algo malo. Es como cuando, en este momento, cuando yo discuto, yo no puedo dormir. Algo te inquieta la conciencia, Sí, digamos. no, mira, no duermo bien, o cuando vi algo que me afectó, ¿verdad? Que no duermo bien, cuando discuto con alguien, no me gusta dormirme disgustada, Qué bonito eso. no me gusta, porque no duermo bien. Y entonces, ¿sabes qué hago? Yo prefiero evitar las discusiones. Qué bueno. Y siempre que todo sea armónico. Cuando no es armónico, yo me voy. Bye, esto no es conmigo. Porque me afecta a mí, en mi esencia. Entonces yo me sentía que yo no sabía cómo manejar eso. Que yo le había dado un golpe a esa muchacha. Y yo no sabía cómo manejarlo en esa confusión que yo tenía en mi cabeza y en esa depresión que yo estaba viviendo, en la baja autoestima, en todos esos ataques psicológicos que vivía en la casa y todo eso. Y yo no sabía cómo manejarlo.
Y yo me sentía culpable. Y no se lo dije a nadie. Yo no se lo dije a nadie, ni a un hermano, mira, me pasó esto, ¿cómo hago? Y fue cuando yo dije, no voy más a la escuela, no voy más, porque no me siento feliz. A pesar de esos maravillosos maestros que me tocaron, pero era de vez en cuando que me tocaban esas clases, no Sí, eran te todos entiendo. los días. Claro que sí. Entonces, yo decidí y me fui quedando cuando me di cuenta, ya yo estaba sumergida en esa depresión, estaba sumergida tanto que a mí me daba pánico salir, pánico, tenía pánico de salir, de interactuar con otra persona, de tocarla, me daba miedo. Posiblemente ya creías que la ibas a herir. Sí, o esa persona me iba a herir a mí. También, exacto. Entonces, mis hermanos fueron muy constantes en el sentido de que ellos no sabían qué me pasaba, pero se preocupaban. Ellos trabajaban, cada quien, como te digo, sálvese quien pueda, porque todos tenían que trabajar. ¿Tú eras hermana menor? La menor de todos. Y mi hermano, recuerdo que llevaba a su novia, me llevaban que si un sabelotodo, un juego, me llevaban libros cuando me preguntaban qué quería que me regalaran. Y yo siempre decía un libro. Qué bonito. Un libro, pero yo nunca les dije, mira, un libro de este tipo, ni nada de eso, porque me gustaba leer. Pero da la casualidad que los libros que me llevaba hasta mi tía bella, preciosa, dorada, que murió hace poco, a los 80 y pico de años, ella me llevó un libro de Connie Méndez, de metafísica. Y ese libro yo lo leí y me dio otra visión de Dios. Qué belleza. Una perspectiva diferentísima a la que yo tenía en ese momento, porque yo también busqué ayuda en una iglesia cuando yo estaba así, que yo me quería morir. Y yo intenté varias veces quitarme la vida. Tú intentaste suicidarte. Sí. Y yo fui a una de esas iglesias, recuerdo el nombre de la iglesia, en la esquina donde no queda lo vamos y todo. A decir. Y yo fui, no lo voy a decir. Y hablé con un cura en esas ventanitas donde uno y yo le dije, yo quiero suicidarme, le dije. Dios mío. Yo quiero quitarme la vida. Porque yo estaba pidiendo a gritos ayuda. Y aún así no. No, dijo, no, reza un Padre Nuestro y una Ave María y ya. Con eso se te quita. Y yo me quedé así, yo estaba buscando ayuda desesperada porque no sabía qué hacer con lo que yo sentía. Claro, Mirna. Entonces, digamos que estaba lidiando con mucho. Sí. Y tú no tenías las herramientas en ese momento para defenderte o para superar. No las tenía. Entonces, en ese proceso de que yo me empecé a encerrar, que caí, ahí sí es verdad que la depresión me arropó por completo, que fue cuando yo quería morirme. Y empezaron a llegar esos libros a mi mano, porque iba a una visita a la casa y era como que obligatorio. Tienes que ir, vamos a llevárselo, porque alguien tiene que sacarla de ese mundo que ella está ahí metida, o sea. Entonces, bueno, me fueron llegando libros de Richard Bach, Puente hacia el Infinito, una cosa preciosa, bellísima, inclusive también El Principito, que también lo recuerdo con mucho, y hay muchas cosas que yo aprendí de esos libros. Mi hermana me regaló el método Silva de control mental, que ese libro me ayudó muchísimo y desde allí yo empecé a controlar mis sueños. Yo tenía pesadillas, porque cuando usted está deprimido, tú que estás deprimida, no sé, algunos de ustedes que sufren depresión, saben que cuando uno duerme también tienes pesadillas, porque estás en ese mundo y no te sientes bien, pues es una depresión, por eso digo, no es una tristeza normal. Claro. La depresión es una cosa profunda y cuando estás deprimido hasta los sueños son horribles. Yo tenía sueños, pesadillas hasta despierta, que alguien me estaba persiguiendo. Como alucinaciones. Como alucinaciones. Y entonces alguien como que estaba todo el tiempo encima de mí. Los sueños que tenía eran a alguien también monstruo que me perseguía. Y yo me levantaba yo asustada, no sabía yo. Y seguía llorando, lloraba todos los días, lloraba día y noche. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? Hasta con la bicicleta, que a mí me gustaba tanto la bicicleta, sentía que me iba al vacío, así. Y me asustaba, y yo, pero eso eran sueños recurrentes, casi todos los días. Dios mío.
con el método Silva de control mental, yo aprendí a controlar mi sueño y las pesadillas desaparecieron. ¿Cómo lo hiciste? Explícame. Un ejercicio, hay un ejercicio que está allí que yo lo sigo practicando, que tú puedes empatar los sueños. Si tú, y tú eres el director de tu sueño. Yo leyendo ese libro, en mi adolescencia, yo empecé a practicar. Primero lo que empecé a practicar, que era uno de los primeros que recuerdo, ejercicio, es poner una agujita pegada con tape en el techo y tú estás acostada y cada vez que te vayas a acostar, tú tratas de mover la aguja, pero es como un tipo de enfoque, como para enfocarse, para tener un poder mental, fuerza mental. Pero ese ejercicio, cuando yo llegué al del sueño, yo dije, esto es para mí, para controlar el sueño, los sueños horribles que tengo. Entonces, bueno, mira, el ejercicio consta de que tú te acuestas, cuando tú te acuestas, tú vas a pensar en una solución, porque generalmente los sueños no es que sirven para la lotería, a lo mejor sí, no sé, pero yo nunca he probado eso, pero los sueños a veces te traen las soluciones, porque el subconsciente sigue trabajando. Tú estás dormido, pero el subconsciente trabaja. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo que dice el libro, que tú entrenas a tu mente. Tú le entrenas a la mente y dices, mira, yo quiero soñar y tal cosa. O quiero que tú me ayudes, la mente, a pensar en una solución para esto. Y entonces el subconsciente va trabajando allí. Pero eso no es de la noche a la mañana. Eso no te va, ay, pero no me pasó nada. No, eso es un entrenamiento constante hasta que puedas lograr manejarlo. Okay. Entonces lo que me pasó con el sueño, con los sueños y las pesadillas que yo tenía, es que yo pensaba que cada vez que me acostaba, yo voy a controlar mis sueños, porque dice, yo puedes controlar tu sueño, el director de tus sueños, yo los voy a controlar. Entonces cuando se trata de un monstruo, algo que te está persiguiendo y tú tienes miedo, pues párate y enfréntalo, a ver qué pasa. Claro. Y yo así lo hice. Cuando me salió ese monstruo, que todo el tiempo me salía persiguiéndome, en el sueño me dio miedo. En el sueño yo me veía, me daba miedo pararme. Pero, ay, ¿será que me paro? ¿Cómo me paro? No, pero me voy a parar. Y me paré así y volteé y no había nada. O sea que todo el tiempo era parte de tu imaginación. Sí, y no había aún nada. Dentro de tu sueño. Sí, exacto. Entonces no había nada. Mira, desapareció y no soñé más con ese monstruo. Con lo de la bicicleta, que era un sueño recurrente que yo tenía, y yo me despertaba porque iba cayendo al vacío. Entrené también con ese libro. Bueno, con la bicicleta lo que voy a hacer es que si aparece otra vez el sueño, yo me voy a dejar llevar para ver dónde voy a llegar. Pero yo tenía miedo en el sueño. Claro. Pero yo decidí que mi mente lo iba a lograr. Yo lo voy a hacer, me voy a quedar ahí, y la bicicleta iba cayendo. ¿Y sabes qué pasó? Que caí y seguí manejando. Que también era producto de ese autosabotaje. Sí, claro, porque constante. Es que la mente, es como dice mi amiga Mari, la mente sigue trabajando y te juega malas pasadas. Y es por eso, porque como estaba en ese mundo depresivo, ¿verdad? Que Claro. Lo que quería era morirme. Entonces la mente iba trabajando esas cosas y todo era horrible dentro de mi sueño y todo eso. Cuando yo empecé a controlar esos sueños, desaparecieron. Qué bueno que le compartes esas técnicas a la audiencia y repite por favor el nombre del libro. El método Silva de control mental. Perfecto. Todavía se encuentra en Amazon. Sí. Ah, pues perfecto. Pero eso es una reliquia. Yo lo tengo, pero está amarillito. No, porque realmente le diste pero mucho tiene uso. mucho, Exacto. Tiene muchísimos otros. Y situando un poquito, Mirna, en el momento, tú cuentas esa anécdota de cuando fuiste y le confesaste a esa persona en esa iglesia que te ayudara, que tú tenías pensamientos de suicidio, que tenías motivación, sentías motivación al suicidio, que Dios te guarde y nos guarde a todos. Realmente, ¿cómo paras eso? O sea, porque sabemos que no te ayudó. Bueno, intenté varias veces, sí. Ahora, ¿llegaste a materializar el intento de suicidio? De hecho, tengo una cicatriz aquí. Sí, o sea, como si fuera de corte de venas. Sí.
Oh, Dios mío. O sea que realmente tú te viste entre la vida y la muerte. Porque sí, cuando estás deprimido no le encuentras sentido a la vida. Una persona que está deprimida, digo, busca ayuda. En ese momento yo no tuve ayuda terapéutica, ¿verdad? Pero creo que Dios de una manera u otra te dio ayuda, porque totalmente. Los libros fueron tus terapeutas. No, eso es lo que yo digo también, que mira, Dios nos mueve como piezas de ajedrez, siempre lo he dicho. Él nos mueve como piezas de ajedrez y hace que sucedan las cosas. Claro. Y mira, porque, wow, qué casualidad que me llegaron esos libros que no tienen nada que ver con la depresión, pero me fueron ayudando bastante. ¿Sabes? En ese reconocimiento, en aprender, en a reconocerme, aprender tantas cosas en el control mental, ¿sabes? Porque también el control mental es muy importante. Cuando uno dice, yo no digo que la depresión se va a quitar de la noche a la mañana, simplemente tú decidiendo y dices, no voy a tener más depresión. No, eso es un trabajo arduo, fíjate que me duró años. ¿Estamos hablando de cuántos años? Bueno, yo tuve depresión de mi infancia y parte de la adolescencia y la juventud. Fueron como 20 años. Exacto. Pero porque fui explorando por mi cuenta. Claro. Pero cuando ya tú tienes las herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, que vas a un psicoterapeuta que te ayude, ya tienes el camino, la mayoría del camino, el camino ganado. Totalmente. Entonces, porque pienso que la terapia, si yo hubiese tenido terapia, una excelente terapia, salgo de eso más rápido, pero yo ni sabía que tenía. No, claro. Me contaba, sí. Pero y yéndonos un poco a la parte de tu historia directamente, me contabas que en un momento, producto de todo lo que vivías y de esta desestabilidad familiar que estabas viendo, te tocó vivir en la calle. Ay, sí. Cuéntame cómo fue ese tiempo, Mirna. Bueno, por toda esa violencia que se vivía en la casa, yo ya tenía como 21, 22 años. Y mi mamá, por supuesto, me dice, bueno, tú lo que vienes acá es a inventar o qué fastidio. O sea, siempre también así como que... Una vez más desestimó. Sí, una vez más. Tu verdad. Entonces yo hablé con una amiga y me dice una amiga, mira, yo no puedo tenerte en la casa, pero conozco a alguien que puede darte un abrigo en un cuartito que está cerca de la basura, porque es un señor que se encarga de eso, de la basura. Y bueno, ahí dormía, en medio de un peligro, porque yo no sabía dónde ir. Yo inclusive busqué ayuda con mi tío por parte de papá. Y mi tío me dijo, no, te puedo tener aquí, porque también era un hombre, ¿sabes? Solo, que vivía solo. Me dice, no, niña, no puedo. Y no tengo, porque es que no tengo una esposa que pueda atenderte, ¿ves? Yo vivo solo. Entonces yo, ay, tío, ese tío ya murió. Pero después al momento no lo entendía. Claro, ¿ves? Yo, ay, mi tío me quiso ayudar. Pero después lo entendí. Yo dije, claro, era un hombre solo, no podía. Y bueno, no sé, mira, fui... cayendo en eso, a vivir en esa soledad, a vivir porque no tenía ayuda, ¿verdad? Y no tenía ese apoyo, inclusive de mi familia, porque no tenía a quien pedirle ayuda en la familia, ni mis hermanas, ni nada. Porque cada quien, sálvese quien pueda, cada quien estaba en lo suyo, tratando también de sobrevivir y esas cosas. Entonces, bueno, nada, mira, salió esta amiga y me ayudó. Era la parte de abajo de un edificio, un cuartico chiquito, que apenas tenía no era una cama, era como un mueble, pero que cabía exactamente ahí y yo tenía que dormir como si fuera un bebé, así en la posición fetal, para poder caber ahí. Pero por lo menos estaba protegida, entre comillas, porque se cerraba por fuera y por dentro y por fuera no se podía abrir. Perfecto. Una cosa así, sino con llave, una cosa así. Entonces, y yo sentía a veces voces, ay, aquí como que hay alguien. Ay, yo, mira, muchacha, lloraba y yo, Dios mío, protégeme, Señor. Gracias a Dios que mi papá nos sembró esa creencia en Dios. Qué pequeño,
Por cierto, los domingos son mi día favorito de la semana por eso, porque mi papá nos llevaba siempre a la iglesia y después a comer helado. Y bueno, mira, yo pasé ahí, yo creo que casi como un mes, comía en un comedor público con unas monedas que me daba a veces el Señor, y era lo único que comía. Y después me rescató mi tío. Mi tío se enteró, mi tío por parte de mamá, se enteró y mi tío me rescató y me dijo que me fuera para allá, para su casa. Mi tío ahorita está ¿Cuánto tiempo bastante duraste mayor. ahí en ese proceso? Sí, como un mes más o menos estuve allí. Yo no sé si más, la verdad, no sabría decirte. Ahorita, porque ahorita, o sea, ese recuerdo lo tenía ahí en la gavetica esa del ático que no lo saco para nada. Sé que son cosas dolorosas y me decías que parte de tu terapia y de tu autodefensa para superar todos esos traumas de la infancia, de la adolescencia, fue decidir guardar cosas que realmente no te gusta recordar, pero que sabes que fueron parte de tu vida, pero claro, ya las aceptas. Exacto, sí, están allí, pero no las saco a colación o que voy a decir, ay, sí, yo también sufrí. No, yo a cada rato no ando diciendo eso, que me pasó esto, que me pasó lo otro, no me encadeno. Y cuando inclusive a veces me pasa una cosa, que me siguen pasando cosas, porque no así tan terribles, pero a uno siempre le pasan cosas y no me encadeno con eso. Entonces, porque yo tengo una estrategia que me ha servido muchísimo, que es lo que yo te estaba diciendo, que es abstraerse. Claro. Entonces, lo que a mí yo sé que me va a afectar, simplemente no me encadeno con eso, no me engancho. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me hace bien? Las flores y el viento, el sol, un amanecer, las nubes, los árboles, cosas así. Entonces, lo bonito siempre es lo que estoy buscando. Qué bien. O que otra persona de repente, como dice uno de los psicólogos famosos, no recuerdo el nombre ahorita, que él dice que hay personas que se encadenan definitivamente, que tienen un talento para encadenarse con las cosas negativas. Qué bueno. Entonces, que lo traes a colación, Mina. Yo pienso que no es ni malo ni bueno, porque todos en este mundo tenemos cabida. O sea, claro, tenemos que existir, todos somos diferentes, ¿verdad? Y para que exista lo blanco, tiene que existir lo negro. Y para que exista la claridad, tiene que existir la oscuridad, y es así. Entonces, pero yo soy de esas partes, de esas personas que siempre buscan lo positivo. Es como decir que ves el vaso medio lleno o lo ves medio vacío. Entonces, yo conozco mucha gente en mi entorno que son así. Que siempre van, y yo trato siempre de voltear la tortilla. No, pero mira esta cosa, pero mira la parte positiva, siempre. Qué ¿ves? Bien. Porque ha sido un entrenamiento de vida. No soy así desde ahorita. Como les dije, un entrenamiento de vida, con estrategias que aprendí en los cursos, en todos los cursos que me metía de crecimiento personal, conferencias de éxito, libros, esos libros maravillosos, Tus zonas erróneas también, que lo leí, me llegó a las manos, los libros de Carlos Castañeda también, que es esoterismo, Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, tantas cosas que yo hice para ir creciendo y fortaleciéndome emocional y mentalmente. Tengo un diplomado de PNL, programación neurolingüística. Qué maravilloso. A ver, para que no nos vamos tan aéreo así todavía. Okay. ¿Cómo fue? Nina ya está en la casa de su tío. Ya en la casa de tu tío ya tienes otra protección, ya pasaste a formar parte de otro hogar, de otra familia, digamos. Ay, sí. ¿En ese tiempo no tenías comunicación con tu mamá? Sí, ella me llamaba, pero yo le atendía las llamadas y eso, pero había un bloqueo porque ella buscaba no es que buscaba, pienso yo que lo hacía intencional, como te digo, es porque eso fue a lo mejor lo que vivió y lo que me pudo brindar a mí y a mis hermanos también. Claro. Pero no había una conexión.
¿sabes? No había Ok. una conexión, había un rechazo todo el tiempo y por supuesto que yo la rechazaba. Claro. Y yo digo, no quiero hablarte, no quiero nada contigo. O sea, yo no se lo decía directamente, pero no quería hablar con ella. Bloqueabas ese entorno. Sí. Oh, de acuerdo. Entonces ya la Mirna ya de adulta, llegó un momento de que decidiste conectarte ya de nuevo con la educación. A pesar de ese rechazo que tuviste, estamos hablando que tuviste un rechazo cuando niña, te apartaste del entorno de seguirte educando dentro de la escuela, digamos, perdiste la parte de la educación a nivel escolar, pero no seguiste, o sea, no dejaste de lado el poderte autoeducar porque seguías leyendo, desarrollaste una disciplina maravillosa, que fue lo que te llevó, me imagino, a otro nivel en cuanto a entender lo que te pasaba. O sea, utilizaste los libros como ese método de terapia. O sea, no tenías el terapeuta, pero sí tenías los libros que te ayudaban a reconocer qué te pasaba. Entonces, dentro de ese entorno, así que ya estabas empezando a reconocer, mira, pero esto es lo que me pasa a mí. Hablamos que reconociste esa situación que tenías con las pesadillas y trataste de entonces buscar, aplicar métodos para salir de eso. Entonces, una vez ya lograste superar ir superando todas esas situaciones, la parte de la depresión, sé que tienes 2 hijas y mayormente hay algo que le sucede mucho a las mujeres que es muy común y es la depresión posparto. ¿Volvió Mirna a tener esa visita de ese enemigo siliente en su vida cuando pasó por esa etapa? Sí, claro, porque todavía yo tenía depresión, ya la había reconocido. Cuando yo salí de ese cuarto, ¿verdad? Yo duré casi un año allí, pero yo tuve una hermana que ella nunca se cansó de insistir de que yo saliera de allí, de que yo volviera a mi vida normal. No tiró la toalla, pues. Entonces ella lo que hizo fue que habló con una amiga que no vivía allí en esa zona para que yo viviera allá y me inscribiera en otra escuela. De repente un cambio de entorno me podría haber ayudado. Y a mí me daba miedo, mas sin embargo yo acepté esa ayuda de mi hermana, esa idea, como diciendo en mí misma, yo digo, bueno, te voy a hacer caso, a ver si eso funciona. Pero sin mucho creer de que eso iba a funcionar. Claro. Pero bueno, así pasó, así lo hice, seguí sus instrucciones, yo me acuerdo cuando salí de ese cuarto hasta la claridad sí, te molestó. Sí, la verdad. Pero mira, Manuela, yo vi ese cielo azul, ese cielo bello, y lo vi más bello que nunca. No se me quitó la depresión en ese momento, ¿verdad? Así. Pero agradecí ese cielo. Qué bello, que lo que me había perdido, pues. Cuando yo me voy para esa casa, yo duré como un año allá y fui como mejorando, me daba miedo, trataba de no hablar con nadie en ese liceo. Simplemente iba, estudiaba, me iba para la casa y así pues, porque seguía deprimida. Claro. Y yo no quería que nadie se me acercara, ni yo hacer amigos, ni nada de eso. Pero eso me ayudó a yo como decir, ¿qué hago yo aquí? O sea, me voy a quedar aquí toda la vida con esta gente y en este liceo y la broma. Entonces yo pasé un año allí. ¿Seguiste repitiendo y cursos? Después, no. Ya después no, porque ya era como que ya uno se conoce un poquito más, porque cuando uno tiene 12, 13 años, sabes que no sabes, ay, pero ¿cómo hago? Pero ya he tenido un cierto tiempo, ¿verdad? Sí, no, y sí, es como dices tú, es un ciclo, ¿verdad? Ya más grande, yo digo, no, tengo que enfocarme, y yo digo, algo me está pasando, pero no sé qué es. Pero yo dije, bueno, que me desenfoco, no sé por qué no me entra, no sé por qué no me enfoco lo que me están diciendo. Ya yo fui trabajando en eso. Fue cuando empecé a trabajar, y yo le dije a mi hermana, mira, yo tengo que trabajar, y me voy a ir a la casa otra vez porque no tengo dónde irme.
no me voy a quedar con una gente extraña que no son mi familia y todo, y agradezco todo, pero quiero irme para mi casa, pues que es el ambiente donde yo conozco, pues que yo conozco. Y yo me fui otra vez para allá y empecé a trabajar con mi depresión, pero no dormía bien por esa cuestión de la violencia que yo te digo que se vivía. Yo no dormía bien en las noches, pensaba que me iban a matar en cualquier momento, sacaban cosas de mi cuarto, se llevaban las cosas que yo tenía para estudiar, porque estudié secretariado ejecutivo también. ¿En qué momento tú decides casarte, Mirna? Bueno, no me casé, fui madre soltera. Ok. Yo tuve un novio, que no éramos ni novios, pero en el grupo de amigos que yo tenía, y uno de ellos me defendió con esa situación que yo vivía de violencia en la casa. Y no sé, yo pienso que, no creo que haya sido por agradecimiento, pero era como mi héroe. Y entonces yo lo vi así, y bueno, tuvimos así como un romance. Yo no digo noviazgo porque no fue una cosa larga. Okay. Entonces, bueno, yo quedé embarazada, ¿verdad? Y fue cuando decidí irme de la casa, definitivamente, porque yo dije, mi hija no va a nacer aquí, o mi hijo, porque no sabía qué era. Sí, claro. No quiero que nazca aquí en esta casa. Entonces le pedí ayuda a mi tío otra vez, y mi tío me dijo, sí, vente para acá. Entonces, yo lloraba todas las noches porque me sentía sola con mi barriguita. Producto de esa depresión que seguías teniendo durante tu embarazo, es donde entonces entiendo que fue la causa de que tu hija mayor tenga un diagnóstico de TDAH. Cuéntame un poquito de esa parte. Puede haber sido de eso porque la doctora que la atendió a ella no me especificó que pudo haber sido eso. Porque fíjate que yo también lo tenía. Sin embargo, bueno, yo salí adelante con mi niña y lo importante es no quedarse allí, porque a veces pasa que tú lloras, ¿verdad? Y tú dices, ay, tengo este proceso, la cosa, pero es no quedarse allí, es tratar de avanzar y de buscar las estrategias para que tú puedas salir de eso. Buscar ayuda con un profesional. Sí, eso es sumamente. Mira, yo tengo mi psicoterapeuta y se llama Enni, tan bella. Y la psicoterapeuta es para que tú hables una vez a la semana o todos los días si tú quieres. Claro. No necesariamente tienes que tener un problema para hablar con un psicólogo, con un psicoterapeuta, no. ¿Llevas a tu hija entonces a...? No, yo me di cuenta que algo estaba pasando porque como a los 4 años, ella no respetaba los límites. Tú sabes que esto es un aprendizaje, tú le vas diciendo al niño, no hagas esto, no hagas lo otro. Claro. Pero llega un momento que ya no respeta los límites ni de los extraños. Entonces, la hiperactividad constante, brincaba, saltaba, o sea, no se quedaba tranquila en ningún momento, era ansiosa. Era ansiosa, y de repente gritaba con cualquier cosa. Mira, cuando yo la tenía, que eso fue lo que pasó una vez, fue uno de los primeros síntomas, pero yo no sabía, yo lo dejé así, yo dije, no, después como no le pasó más. Tenía varias amigas alrededor y yo la estaba amamantando y ella empezó a gritar. Porque era demasiado estímulo. Para ella. Y ellas se tuvieron que salir y yo la tuve que calmar, pero ella estaba gritando y así pasaba cuando era mucha gente alrededor, cuando había una música alta y todo eso. Entonces todas esas cositas yo dije, no, yo tengo que ir. Y fui para donde la pediatra y la pediatra me dijo, sí, ella tiene algo. Entonces fue cuando la llevé al especialista y ella me dijo que sí. Hoy por hoy, Mirna la lleva, estamos hablando que todo eso se vivió en Venezuela, que es de donde aprendí Mirna mucho es. Con mi niña, aprendiéndola a conocer, y fue cuando yo aprendí a conocerme también. Maravilloso. Entonces, viviste todo eso en Venezuela. A Mirna le toca también tener que emigrar. Wow, sí. Decidiste emigrar a Estados Unidos. Esa parte la vamos a dejar para un segundo episodio porque realmente esta empoderada que tengo aquí es alguien que tiene tanto para aportar a la sociedad, tanto para enriquecernos, tantas vivencias que, producto a que las superaste, te permiten mentorear a otras
para que puedan superarlas también. Entonces, Mirna tiene que emigrar y gracias a Dios y todos los desafíos que luego nos vas a compartir cómo fue la vida de Mirna luego de haber emigrado, cómo fue todo eso, pero para que la audiencia conozca dónde está Mirna ahora. Mirna hoy por hoy trabaja ¿en qué ambiente, Mirna? Ay, me da escalofrío. Estoy sentimental porque, bueno, estamos de vacaciones y extraño a mis niños. Bueno, trabajo como asistente de educación especial. Estás en el sistema educativo, o sea, esa es parte de la formación. Eres como una maestra aquí en los Estados Unidos y al mismo tiempo, ¿con qué niños trabajas? Para que la audiencia sepa. Con niños con autismo y síndrome de Down. Miren, qué maravilloso y le damos la gloria a Dios por eso, porque producto de que Mirna a lo largo de su vida Dios le permite superar esos desafíos y logra entenderse ella y al mismo tiempo entender a su hija, aprender con su hija a defenderse, entonces conecta con que puede ayudar, se da cuenta que puede entonces ayudar a otros niños y entonces empieza a trabajar en ese ambiente. Sí, porque disculpa que te interrumpa, pero cuando yo me enteré de eso, yo llevé a mi hija al neurólogo, ¿verdad? Y le mandaron unas medicinas para ponerlas más calma y todo eso. Bueno, eso pasó tiempo hasta que yo hablé con un psicólogo amigo mío y yo le pregunto, mira, pero ese medicamento es para que le regule algo químico que tiene en el cerebro o algo así. Me dice, no, eso es para que la calme. Eso no le va a regular nada. O sea, estabas sedando a tu hija. En serio. Sin saber. Yo digo, no, mira. Y yo probé las gotitas y ese día estaba en la casa y yo no podía agarrar el teléfono cuando sonaba así. Dios mío, o sea. Veía como 4 teléfonos, sí. No. Entonces empecé a investigar y yo fui la terapeuta de mi hija en ese sentido. Y por eso que yo aprendí a trabajar con niños con TDAH, con ansiedad y todo eso. Y estudié un simposio en la universidad que tiene que ver con los niños con TDAH. Aprendí muchísimo las técnicas, estrategias, las rutinas que son tan importantes para ellos. Para que les da una sensación de alivio, de seguridad, de tranquilidad. Hice un curso también de niño hiperactivo y modificación de conducta. Dios mío, qué lindo. Cositas que yo iba investigando, donde me podía meter, donde podía pagar, yo iba para aprender a estar con ella. Y bueno, yo le modifiqué todo en su habitación. Modifiqué todo, como decía allí, en todos esos cursos que yo aprendí. Y mira, ella se alivió muchísimo, no necesitó medicina. Dios mío. La alimentación también, los horarios son muy importantes, nos la llevaba a fiesta, tuvimos que hacer ese sacrificio pequeño, porque eso no era bueno para ella. No, pues, claro. O sea, ya cuando estaba pequeña y siempre tenía que estar pendiente de que se enfocara en una cosa a la vez y es muy difícil, ¿sabes? Cuando es así. Claro que sí. Entonces eso fue un trabajo también y a medida que yo iba trabajando con ella, yo iba trabajando conmigo. Bendito sea Y Dios. fue cuando que la doctora me dice, no, es que sí, esos síntomas que tú tienes también, y yo le conté de mi infancia, de mi adolescencia y todo eso. Me dice, no, indudablemente que también tenías lo mismo. Entonces, yo fui aprendiendo con ella y fue maravilloso, pues Dios moviendo sus piezas ahí, ¿sabes? Ya hoy por hoy te permite utilizar esas técnicas con tus niños, con mis niños, en tu trabajo. Esa conexión, la verdad, para mí no es un trabajo, ya es como parte algo de tu que, vida. Sí, algo que me encanta hacer, Bueno, para despedir entonces este episodio, ¿qué le diría Mirna a esas mujeres específicamente que han pasado por depresión? ¿Cuál es ese consejo o esa recomendación que tú das, que tú podrías darle? Bueno, primeramente quisiera darle esperanza. No porque tienes muchos años con depresión significa que vas a ser siempre depresiva. Yo evito y siempre he evitado poner etiquetas de que, yo soy depresiva.
No, no, estás pasando por un proceso. Al igual que cuando me enfermo, que a veces pasa que, ay no, que yo soy alérgica. No, me dio una rinitis alérgica. Me dio, pero no es que yo sea alérgica. Porque en el PNL, en la programación neurolingüística, que es una metodología que trabaja más que todo, se basa en el lenguaje, en lo que tú dices. Exacto. Afecta emocional y mentalmente y al sistema nervioso. Entonces, yo aprendí mucho eso de lo que dices es muy importante. Entonces, primero, no etiquetarte. Segundo, que hay esperanza, que puedes hacerlo. Yo pienso que eso se trabaja con voluntad. Y no es la voluntad de que, ay, yo lo voy a hacer hoy y mañana ya no tengo, no. Es la voluntad de trabajar en ello, de ir al psiquiatra, ¿verdad? Al psicólogo, psicoterapeuta, como lo quieran llamar. Es sumamente importante buscar ayuda profesional. Pero no es quedarse con la ayuda profesional y decir, ay, bueno, yo siempre voy a estar así y pasa años y no pasa nada. No, trabajar en otras herramientas, en estrategias, en las herramientas que te dé el psicoterapeuta, hazlo, pero hazlo como un sistema de vida, porque no lo vas a hacer nada más una sola vez que, ay, bueno, sí, esta vez lo hice. No, porque para mí eso es un trabajo constante. Okay. Cuando tú sabes que tú te pones triste por cualquier cosa, o como yo, por ejemplo, que me afecta cuando yo discuto, entonces eso es algo constante para mí. Yo tengo que evitar discusiones, porque yo sé que me afecta. No me gustan las cosas negativas, no las veo. No es que significa que yo vivo en otro mundo y no veo la vida real, las noticias, no. Pero si eso me va a afectar, yo no lo hago. Entonces es una estrategia que uso así yo quiero hacerlo en ese momento. Entonces todas esas estrategias tienes que hacerlo constantemente. Así tú no tengas ganas, por ejemplo, de salir un día que tú quieres salir de la depresión. Eso es un ejercicio. Así tú no tengas ganas de salir, sal, aunque sea 15 minutos a caminar. Si no quieres caminar, siéntate y ves el pasto verde, porque la naturaleza ayuda mucho, y para mí la naturaleza es una aliada de la salud mental. Por eso insisto mucho. Yo tengo una página de Instagram que insisto mucho en eso, en los baños de bosque, en el grounding, que es caminar sobre la hierba, poner los pies sobre la tierra, porque eso no es nada mágico, no, eso tiene su razón científica. Entonces es abrirte, ver el cielo, agradecer, tantas estrategias que puedes implementar, pero es un trabajo constante, no de un día que, ay, me amanecí con ganas de caminar hoy, yo lo hago. No, hágalo, báñate, ponte bonita, maquíllate, arréglate, así no vayas a salir. Pero eso también, cuando tú te ves al espejo y te sientes bonita, te mejora el estado de ánimo. No se te va a quitar la depresión de la noche a la mañana, lo digo, pero sí se te puedes ir aliviando los síntomas poco a poco, y llega un momento que trabajando constante, disciplinadamente en eso y con ayuda profesional, puedes salir de la depresión. Excelente, Mirna. Bueno, pues muchísimas gracias por esos maravillosos consejos, por contarnos tu historia y por bendecir a tantas mujeres que sé que nos van a ver este episodio también. Así que la gloria se la damos a Dios y gracias por todo, Mirna. Ay, gracias a ti, mi linda, por invitarme. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro, ¿verdad? que sí. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes